¿Qué tal? Buenas noches. Se fue Bermejo y el gobierno se quitó un buen peso de encima. El acoso del Partido Popular, la huelga de los jueces, la dichosa cacería, parte de esto o todo junto ha hecho que Zapatero se quitara ese problema de encima. Este que no era, desde luego, el único frente abierto en España. La crisis económica galopante y desbocada se agranda cada día y el ministro del ramo dice tener envidia del saliente precisamente por haberse ido. Así las cosas, la oposición respira al ver que la atención ya no está puesta ni en Madrid ni en Valencia. Pero la sociedad se desmoraliza al ver que la alternativa no está precisamente, con perdón por la palabra, para echar cohetes. Entre tanto, aquí en Navarra, los dos grandes partidos, UPN y el Partido Socialista, mantienen a día de hoy la entente cordiale en teoría necesaria para gobernar en tiempos de crisis. Eso sí, con la venia de un CDN emancipado. En esta tesitura, el nuevo PP Navarro trata de asomar la cabeza y retrasa su congreso fundacional buscando tiempo y afiliados. Tiene solo 4 meses de vida y para algunos parece que fue ayer, pero a otros se les hace una eternidad pensar en la existencia de la otrora exitosa coalición UPN-PP. Está con nosotros el diputado por el PP en Navarra, don Santiago Cervera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, antes de entrar en temas domésticos, unas reflexiones generales sobre lo que ocurre en nuestro país. La dimisión de Bermejo, decía algún titular de prensa, el acoso del PP ha llevado a esta dimisión. El propio Bermejo decía que no podía tolerar que se atente contra los ideales de su partido. ¿Usted por qué cree que se ha tenido que ir el ministro? ¿O le han tenido que ir? Hay que recordar cuando le nombran hace 2 años, le nombran después de que el anterior ministro de Justicia, que yo creo que fue un ministro de Justicia aceptable, Juan Fernando López Aguilar, va de candidato a Canarias. Cuando esto se supo, hubo 2 meses en donde hubo muchas quinielas, muchos posibles candidatos a ser ministros de Justicia, y al final quien gana por la mano y quien nombra a Bermejo no fue tanto Zapatero como María Teresa Fernández de la Vega. María Teresa Fernández de la Vega conocía a Bermejo, bueno, yo diría de esas zahurdas de la politización de la justicia. Bermejo era fiscal, pero era un fiscal que, como él dice en ocasiones, ha hecho del derecho la política y que estaba en el derecho precisamente para hacer política. Bueno, cuando fichan a Bermejo hace 2 años, lo fichan yo creo que con un único motivo, que es zaherir al Partido Popular. De ahí aparece ese Bermejo bronco, ese Bermejo provocador, ese Bermejo que nunca rehuía ningún tipo de polémica, y al final hemos visto esto lo que ha sido durante los 2 últimos años. Huelga de jueces y luego al final, en fin, este aspecto estéticamente tan feo, ¿no?, de la cacería, de esa especie de nuevo señorito que va por ahí sin licencia, que le invitan a las cacerías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que era Bermejo hace 2 años cuando entró nombrado por Zapatero en el Consejo de Ministros, y efectivamente acosador, al final acosado, y al final fuera del gobierno. O sea, que se ha ido por méritos propios, no por el acoso del PP. Bueno, pero todos los días. Es decir, hoy basta mirar los periódicos cuando glosan un poco lo que han sido estos 2 años y nos encontramos con ese Bermejo que se gastó 200.000 euros en arreglar una vivienda oficial que no necesitaba ningún arreglo, ese Bermejo que participa en un mitin en Murcia, circunscripción por la que él es diputado, junto con su mujer, y estaba bailando con su mujer, y su mujer estaba de baja laboral y se supone que no podía bailar. Es decir, desde el minuto 1 de Bermejo como ministro hemos visto a un ministro absolutamente indigno de serlo. Y al final pues así acaban las cosas. Lo que mal empieza, mal acaba, que dice el refrán. Y Solbes deseando seguirle, lo cual es un poco desmoralizante también, ¿no? Bueno, es un problema lo de Solbes, yo creo que por una razón que se entiende muy fácil. La economía tiene cuestiones que son de orden objetivo. Es decir, podemos ver cómo va un indicador, podemos ver, en fin, cómo van las magnitudes de la economía. Y en estos momentos todas las magnitudes de la economía en España van mal. Pero además de eso, la economía es también un intangible. Es decir, para que el país salga de la situación en la que estamos, no solamente se necesita que se corrijan las grandes magnitudes del crédito, del desempleo, de la productividad, sino sobre todo que el gobierno sea capaz de dar adecuados mensajes. Es decir, mensajes de decir, vamos a salir de esta, tenemos un proyecto de futuro que es solvente, vamos a mirar hacia el futuro, nuestro país se puede permitir el tener confianza. Bueno, esto es en economía tan valioso como lo son esos otros factores objetivos de cómo van las magnitudes de la macroeconomía. Bueno, pues el gobierno no solamente no lleva bien una cosa, sino que además es incapaz de dar en estos momentos un mensaje de ilusión que es fundamental para que nos podamos recuperar. Bueno, pero todo esto a ustedes les ha venido de perlas.
Porque hasta que el señor ministro se fue de caza nos hablaba de otra cosa que de Madrid, de Valencia, de las tramas de corrupción, de espionaje, etcétera, del Partido Popular, ¿no? Bueno, hemos visto que no son cosas distintas. Es decir, no es que porque se hable de la cacería no hay que hablar de la trama esta que se pone de manifiesto con los autos y las actuaciones de Garzón. Hemos visto que en la cacería estaba el ministro, que se supone que es del Poder Ejecutivo y que por tanto es un poder distinto del Poder Judicial, representado por Garzón, pues compartiendo todo lo que se puede compartir en una cacería. Y por tanto no estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de que efectivamente ese acoso, esa cacería, no solamente es la cinegética respecto de las especies que estos señores disparaban, sino que también parece ser que tiene otro tipo de connotaciones de orden estrictamente político. Pero digo, insisto, que a ustedes, al PP, esto le ha venido muy bien, porque la opinión pública estaba enfocada hacia problemas que les afectaban directamente a ustedes y ahora se ha desenfocado, bueno, pero se ha enfocado hacia otro sitio. No, a lo mejor es que precisamente se ha afinado el foco, es decir, a lo mejor ahora la opinión pública ve por qué Garzón hace unas cosas durante su jornada laboral cuando comparte su jornada de ocio con un ministro en una cacería. Por tanto, a lo mejor esto ha servido precisamente para poner el foco exactamente donde tiene que estar. ¿Hay mucho que limpiar en el PP, por lo que conoce usted? Bueno, el PP es un partido que tiene 800.000 militantes, que gobierna en muchos ayuntamientos, en muchas comunidades autónomas, que tiene una presencia parlamentaria en Madrid importante. En fin, es un partido con esta magnitud en donde no hay una situación de indemnidad frente a posibles casos de corrupción o gente que se acerca al Partido Popular buscando hacer negocios por vía indebida. Esto ocurre en el Partido Popular y puede ocurrir en cualquier otro partido, y de hecho ha ocurrido también, y yo diría que en mayor escala, porque ha habido financiación irregular, por ejemplo, en el Partido Socialista. Bueno, yo creo que cuando conocemos de gente que se ha valido del cargo o que se ha acercado al poder político para hacer negocios, pues efectivamente todos tenemos que saber repudiar esa situación y decir que efectivamente hay la justicia, sí que tiene que actuar de forma independiente y tiene que tomar medidas contra esas personas. A esto no les habrá ayudado tampoco a ustedes en Navarra, que empiezan a aumentar la afiliación, por ejemplo, o sí, o las cosas siguen como esperaban. No, yo creo que, en fin, la afiliación en Navarra, nosotros tuvimos en el momento inicial, pues lógicamente el mayor número de solicitudes de afiliación, entre ellas la mía, por ejemplo, y la de cientos de personas más. Y luego las cosas se han estabilizado, ¿no? Pero todas las semanas aquí tenemos nuevos afiliados, personas que solicitan incorporarse al proyecto y bueno, no hemos notado que la situación esta que usted describe en el ámbito nacional esté repercutiendo en lo que es un proyecto que yo creo que los ciudadanos de Navarra lo ven cada vez como más cercano y como más genuino de la propia realidad política también necesaria en Navarra. Eran unos 200 hace un mes. ¿Por dónde andarán ahora? Bueno, hace un mes éramos más de 200. Yo creo que 200 carnets entregó Rajoy. Bueno, lo que pasa es que el carnet tiene un trámite administrativo, hay que editar el carnet, ampliar la base de datos, meter los nombres, etcétera. O sea, hay un trabajo administrativo relacionado con el momento de la entrega del carnet. Uno solicita el carnet y no se lo dan al día siguiente, sino que pasa pues mes y medio, 2 meses. Yo creo que ahora mismo estamos por encima de los 650 afiliados. Caramba, pues ya es contando por afiliado no solamente las personas que tienen carnet, sino las personas que han solicitado de forma fehaciente, rellenando una ficha y dando sus datos, la solicitud.